Señor, en esta hora yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Recibe, Señor, todo el honor. Tú eres el único digno de exaltación y de alabanza. Eres tú, Padre amado, el merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor. Padre, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo desato, Padre, oídos atentos. Yo desato en el nombre de Jesús mentes, corazones atentos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que esta palabra, Señor, que cae en tierra fértil, Padre, que da fruto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, escóndeme detrás de ti, toca mis labios con carbón encendido, que sea tu palabra, tu gloria, tu Shekinah manifestándose en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, mi Dios. Padre, háblanos, enséñanos, ministranos, toca lo más profundo de nuestro ser, mueve toda dureza, quita toda frialdad, quita toda incredulidad, quita toda flojera, toda desidia. Ahora en el nombre de Jesús, échala fuera ahora en el nombre de Jesús. Padre Santo, glorifícate en esta tarde, glorifícate, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sigue haciendo ese trabajo que comenzaste a hacer desde que llegamos en este lugar. Síguelo haciendo, Padre. Toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Toda frialdad, toda indiferencia a tu palabra, yo la ato ahora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento macabro, todo pensamiento contrario al tuyo se anula ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Estás atado, Padre, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Desato tu presencia, Padre amado. Desato tu presencia, Padre amado. Desato tu presencia en el nombre de Jesús. Y declaramos que el enemigo no tiene arte ni parte en este lugar, sino que tú, Padre Santo, tocas nuestros corazones. Tú, Padre Santo, tocas nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles un poco y luego ya me voy a ir abajo, creo. Gracias, Donato, por ponerme el stand. Quiero explicar un poco, hablar un poco de que como creyentes podamos entender cómo funciona la vida de un creyente. Y quiero que usted tenga sus oídos bien atentos. Si usted ve al de al lado que se está durmiendo, pellízquelo, ¿ok? Despiértelo. Yo no quiero pegar esos gritotes porque me puedo poner ronca, más de lo que estoy. Así que si usted está viendo a alguien que se está durmiendo, usted reprende ese espíritu de sueño en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo va a reprender? Con un pellizquito se reprende rápido. Así que vamos a hablar de algo. Fíjense ustedes. ¿Por qué los cristianos tenemos lucha espiritualmente? ¿Por qué el cristiano, cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, por qué tiene luchas? ¿Por qué tiene luchas? Tenemos que entender algo. Fíjense ustedes. Cuando Dios creó al hombre, y esta es una historia que la mayoría se sabe. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Lo creó para que disfrutara de absolutamente todo. Le dio todo lo que necesitaba, le dio todos los privilegios, le dio todos los derechos, le dio todo lo que era necesario. Su gloria estaba constantemente allí. Pero le dio una advertencia. Le dijo, de ese árbol del bien y del mal no puedes comer, es lo único. Todo el mundo sabe lo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre escogió. ¿Qué escogió? ¿Qué fue lo que escogió? Participemos. ¿Qué fue lo que escogió? ¿Qué fue lo que escogió? Pecar. Escogió en ese momento desobedecer. ¿Quién escogió, hermanos? ¿Quién escogió? Escogieron Adán y Eva, escogieron pecar.
Ahora fíjense ustedes, cuando les decía que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Lo creó sin problemas, sin que tuvieran ninguna batalla. Pero cuando Adán peca, se metió en un problema con Dios y nos metió a nosotros en un problema. Fíjense, en Romanos 5:12, vamos a empezar con la palabra. En Romanos 5:12 dice así, en la nueva versión internacional: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó ¿a qué? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Pregunto, ¿es usted pecador? Dice la Biblia que todos pecamos. Dice la Biblia que todos pecamos, que nosotros todos pecamos. Entonces fíjense ustedes, desafortunadamente cuando Adán peca, reina el pecado. ¿Qué significa reinar, hermanos? ¿Qué significa que el pecado reina? ¿Qué significa que el pecado reina? Contésteme, ¿qué significa la palabra que reina algo? Es el rey, es el que domina, es el que ejerce la autoridad. Fíjense lo que le estoy diciendo, ponga atención. A partir de ese momento, el pecado ejerce autoridad en el hombre. Porque Adán peca y inmediatamente implanta el pecado a la humanidad. Ahora, fíjense ustedes, pasaron muchísimos años. Pasaron muchísimos años. Y qué bueno que sucedió lo que pasó en Juan 19:30. Y yo quiero que usted también busque ese versículo de Juan 19:30. Cuando Jesús, lo estoy leyendo en la RBI, en la Reina Valera, pero lo están poniendo ahí. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y ¿qué dice ahí? Entregó el Espíritu. Quiero que pongamos atención a estas palabras. Adán escogió pecar. ¿Estamos claros? Adán escogió pecar. Jesucristo voluntariamente entregó su vida. ¿Por qué Jesucristo entrega su vida? ¿Por qué Jesucristo entrega su vida? Dice también Romanos 5:17. Tenemos que entender estos términos, hermanos. Es bien importante que como cristianos entendamos en dónde estamos parados. Eso es importante para nuestra cotidianidad. Es importante para que usted sepa dónde usted vive, cómo vive, por qué vive. Es importante que pongamos atención, que usted entienda, que tenga sus oídos atentos. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo sueño. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda apatía en este momento, porque es importante que usted tenga sus oídos atentos. Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó, quiero que usted vuelva a entender esa palabra, reinó la muerte, con mucha más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Usted tiene que vivirlo, saborearlo. Tiene que vivirlo. Porque nosotros no podemos ignorar el mundo en que vivimos. Nosotros no podemos ignorar una lucha que tenemos. Fíjense, a mí me encanta este versículo de Juan 19:30 porque dice que Él entregó. ¿Qué quiere decir? Que Él lo hizo voluntariamente. Dios amó tanto al mundo, hermanos, que Él entregó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo y Él voluntariamente entregó su vida por amor. Ahora es importante que nosotros veamos eso, no solamente como, ay, qué bonito, la cruz, el Señor entregó su vida, porque a veces de verdad que pareciera que fuese algo como una historia, un cuento, que no lo sabemos y que nos los cuentan, que en Semana Santa nos los ponen como más bonito, más dramático, pero es una realidad, es algo más importante de lo que usted y yo podemos pensar. Se trata de la libertad suya y la mía. Se trata de la salvación suya y la mía. Se trata de su vida eterna y mi vida eterna. Pero se trata de la libertad en este mundo donde estamos. La libertad en este mundo donde estamos. Ahora, fíjense ustedes, yo quiero aclarar esto. Solo el que recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida tiene ese regalo de la libertad espiritual. Solamente el que recibe a Jesús como Salvador y Señor, porque por eso Él pagó el precio, para que el que lo recibe pueda tener ese regalo. No es para todo el mundo, porque hay mucha gente que de hecho desprecia el regalo de la salvación. Hay mucha gente que voluntariamente, como Adán y Eva, desprecian el buscar de Dios y entregar su vida a Dios. Bueno, esa libertad no es para ustedes, no es para ellos. Esa libertad es para el que decide voluntariamente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Eso es un requisito indispensable. Es un requisito indispensable. Vamos a ver qué dice Romanos 6 y 7. Romanos 6 y 7. Dice así: sabemos, y aquí vamos a empezar a ahondar en la prédica, que nuestra vieja naturaleza, ¿qué le dije allí? Vieja. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Quién es Él? Jesús. Sabemos, escuche, si no lo sabía, entérese hoy. ¿Okay? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Le voy a leer de nuevo ese versículo 6, bello, precioso. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, le voy a explicar esto. Cuando Adán y Eva pecan, se implanta en la humanidad la naturaleza, para propósitos de esta prédica, usted me va a escuchar naturaleza carnal o naturaleza pecaminosa, es la misma cosa. Cuando Él peca, se implanta en la humanidad la naturaleza pecaminosa y carnal. Esa naturaleza se mantiene ahí hasta que llega Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, entonces dice la palabra, como le leí ya anteriormente en el versículo de Romanos, como se lo leí anteriormente, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Al Jesucristo
venir a la tierra y la persona reconocerle como Salvador y Señor, entonces yo quiero que entendamos esto. ¿Por qué se entiende Romanos 6? Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿cuál es la vieja naturaleza? La que reinaba cuando no conocíamos a Jesucristo como Salvador. Esa naturaleza reinaba porque ya venía implantada desde el origen. Pero cuando usted recibe el regalo de la salvación, entonces va a suceder algo muy interesante. Ahora usted va a tener una naturaleza espiritual. Usted va a tener ahora una naturaleza nueva. Tenía una naturaleza pasada carnal. Ahora, Jesús pagó por usted para que usted tuviera autoridad. Jesús pagó para que usted tuviera poder y autoridad para poder ejercer el dominio de Dios en su vida. Antes ejercía el dominio del pecado en su vida. Se supone que cuando recibes a Jesucristo como Salvador y Señor, tienes la naturaleza de Dios. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Tienes la naturaleza espiritual. Dice el versículo 7 de Romanos 6, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Qué se necesita para quedar liberado del pecado? ¿Qué se necesita? Morir. Fíjense ustedes, cuando tú recibes a Jesucristo, Él te da una nueva naturaleza. ¿Qué significa? Que ya la naturaleza de pecado no está en ti. Cuando tú recibes a Jesucristo, ya la naturaleza de pecado no está en ti. Contésteme. Le he explicado que hay una naturaleza vieja antes de reconocer a Jesús. Y hay una naturaleza nueva cuando usted recibe a Jesucristo. Quiere decir que entonces, ¿cuántas naturalezas hay en su vida? Dos naturalezas. La pasada, la que viene, y la nueva, la que le está dando Jesucristo. Le pregunto ahora, ¿quiere decir ahora que el pecado no reina? ¿Sí reina? ¿Quiere decir ahora que el pecado no reina? ¿Qué quiere decir entonces? Lo que quiere decir es que ya Él nos dio el poder y la autoridad para que el pecado no reine en nuestras vidas. Ya Él nos dio el poder y la autoridad para que el pecado no reine en su vida. Ahora pasa un fenómeno. Usted no puede decir, ya después que usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted no puede decir entonces, oh, es que no sé cómo hacer, yo peco porque peco y no hallo cómo hacer para dejar de pecar. Bueno, dice la Biblia que eso no fue lo que Dios te dio. Y yo quiero que tú entiendas esto muy bien, hermano y hermana, que no te lo tomes a la ligera. Si tú recibiste a Jesús como tu Salvador y Señor, si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador y Señor, tú tienes que entender a quién tú estás dejando dominar en tu vida. Tú tienes que entender qué naturaleza está dominando tu vida. Pero yo te voy a decir algo. El Señor Jesús te dio el poder y la autoridad para que el pecado ya no reine. Él te dio el poder y la autoridad para que el pecado ya no reine. Él te dio el poder y la autoridad para que el pecado ya no reine. Ya Él te lo dio. Ya Él pagó con su vida voluntariamente para que el pecado no reine. Por eso que cada uno de los que están aquí, que ya han recibido a Jesús como Salvador y Señor, se tienen que empezar a hacer una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué naturaleza estoy dejando que gobierne mi vida? Y no hagas responsable a nadie, porque la responsabilidad es nuestra. Aquí hay un fenómeno, que es un fenómeno que se da desde el principio de la creación. Todavía existe ese fenómeno en la humanidad, el fenómeno de la libertad de escoger.
El fenómeno de la libertad de escoger es una realidad. Hoy lo va a seguir siendo hasta que nos vayamos con el Señor. Tú tienes la autoridad de escoger seguir la naturaleza carnal o seguir la naturaleza de Dios. Es tu decisión. No es la decisión de la iglesia, no es la decisión del pastor, no es la decisión del maestro, no es la decisión del líder. Es tu decisión. Ya no tienes excusa. Antes reinaba el pecado. Realmente no tenían ellos posibilidad. Cuando Jesús entrega su vida, ya el dominio del pecado se acabó. El dominio del pecado se acabó. En pocas palabras, te estoy diciendo descaradamente que si vives en pecado es porque te da la gana. Pero no es porque tú me digas, es que yo, el diablo está tranquilito. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que tenemos dos naturalezas. Entiéndalo, usted tiene dos naturalezas, por eso es que tiene tantas luchas. ¿Ven? Por eso es que tiene tantas luchas. Por eso es que tiene flojera, sueño, cansancio, pereza, no quiere orar. Porque la naturaleza de su carne, eso es lo que tiene. Pero hay dos. En el corazón del creyente hay dos. Puede ser que una es más grandotota que la otra. Claro, eso se ve. Por eso la Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. A veces nos queremos engañar. Queremos meter cuentos que usted solito se cree. A Dios nadie lo puede engañar. Por eso a mí me encanta ese versículo de Gálatas. Todo lo que el hombre siembra cosecha. No te caigas a cuento chino. Si siembras cucaracha vas a cosechar. Entonces fíjense ustedes, tenemos que entender esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tiene que hacer una persona, y si aquí hay personas que no le han dicho al Señor Jesucristo que usted recibe ese regalo de la salvación que Él dio al morir en la cruz del Calvario, esta es su oportunidad de oro. Si usted no lo ha hecho, esta es su oportunidad de oro, porque Él vino a darle la libertad. Él vino a darnos libertad. ¿Qué hay que hacer? Reconocer a Jesucristo. Y hay que hacer algo más, hermanitos y hermanitas. Negarnos a la naturaleza carnal. Le he dicho negarnos, lo que quiere decir que es una voluntad personal y propia. Negarnos, rechazar, renunciar, huir. Huye de las pasiones juveniles, le decían a Timoteo. Santiago dice, sujétate, sométete a Dios, resiste al diablo y se va a ir. Pero en ninguna parte usted dice, yo te voy a ayudar para que cuando venga la tentación, yo te aparto pa' un ladito. Tú tienes que escoger. Tu vida cotidiana. Yo quiero que nosotros comprendamos algo porque es básico, importante, imperante, que el cristiano entienda que su vida cristiana es cotidiana, o sea, diaria. Diaria. No existe tal cosa como el cristiano del domingo, porque entonces es simplemente el dominical. No, eso no existe, hermano. Por eso es que pasan muchas cosas en la vida de los creyentes, porque se comen cuentos que no existen, que ya han sido comprobados en la historia, de que si usted no tiene comunión e intimidad con Dios, va a ser un fracasado espiritualmente. Aquí en la iglesia, los pastores, los líderes, anhelamos, soñamos con el crecimiento de ustedes. Les damos estudios, hay casas de paz, le estamos facilitando, pero no podemos levantarlo para que ore. No podemos levantarlo para que ayune. No podemos levantarlo para que venga a la iglesia cuando
cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Ya Jesús le dio la autoridad. Por eso a veces a mí me dice que la pastora, a mí no me importa lo que usted diga, pero yo le digo lo que dice la palabra. Ya Dios le dio autoridad para que usted deje de pecar. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted toma la autoridad, renuncia, rechaza y para adelante. Pero si no la toma, bueno, entonces se va a quedar donde está. Ya Dios nos dio la autoridad. Ahora, tenemos dos naturalezas, ¿se recuerda? La pecaminosa o carnal o la espiritual. Nómbreme la naturaleza, la carnal y la espiritual. Esas están ahí. En el creyente. En el que no es creyente está la carne pura, purita, crujiente. En el creyente que aceptó a Cristo están las dos. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia, no me mire feo, eso es lo que dice la palabra. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, la pregunta es, y es importante cómo esta palabra me encanta, porque la pregunta es aquí, escoger. ¿Qué voy a escoger? Fíjense, Dios, levante la mano el que Dios le dio vida hoy. Levante la mano el que Dios le dio alimento hoy. Levante la mano el que Dios le dio ropa hoy. Levante la mano el que oró 30, no la levante, minutos hoy. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios nos da y nos da y no se cansa de darnos. Ahora, eso que Dios nos da es lo que Él le da a toda la gente. La comida, el aire, la vestimenta. Pero es más que eso. Y ese más que eso es para los cristianos. Ahora, ¿qué cristianos? Se recuerda que tiene dos naturalezas, ¿verdad? ¿Cuál es la carnal y la espiritual? No se olvide de eso, hermanito. Cuando usted esté trabajando, pregúntese, ¿cuál naturaleza está dominando ahorita? ¿La carnal o la espiritual? Cuando usted esté estudiando, los muchachos y las muchachas que están en el colegio, en los colleges, en los liceos, ¿cuál naturaleza está predominando ahorita? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:11? Primera de Pedro 2:11. Vamos a leerlo acá. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. O sea, Pedro le está diciendo a varios que estaban dispersos y que estaban pasando por diferentes situaciones muy complicadas. Él le decía, mire, número uno, recuérdense que ustedes se van a morir, o sea, están de paso por aquí. ¿Okay? Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Hay un combate, hay dos fuentes, la naturaleza ¿qué? Carnal y la naturaleza espiritual. Pero le va a pasar un dato, usted escoge. Usted escoge. Pedro le dice ahí, te ruego que te abstengas, te ruego que te apartes. ¿Quién tiene que tomar la decisión de apartarse? ¿Quién la tiene que tomar? Es como cuando el pastor le dice, te ruego que ores. No le va a decir te ruego que ores porque eso es el colmo, ¿verdad? Pero le dice, tú estás orando. Y tú estás diezmando. ¿Qué dices?
Y tú estás leyendo la Biblia. Se me tapó el oído. De verdad se me tapó el oído, les cuento. Entonces, Pedro le decía, mire, yo les pido, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos. El apóstol Pablo, él pasaba por algo bien interesante que tiene que ver con las dos naturalezas. Vamos a ver qué dice Romanos 7, 24 y 25. Me encanta esta versión como la dice Pablo. Romanos 7, 24, 25. Yo sé que nosotros en la iglesia somos facilitadores para que la gente no tenga la Biblia, pero búsquenla. Fíjense lo que dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero el 25 dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, él estaba clarito que había ¿qué? Dos naturalezas: la carnal y la espiritual. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Oh, gracias Jesucristo, porque estás ahí. Eres tú quien me libra. O sea, yo quiero recordarle a cada uno y recordármelo a mí, que cuando se peca voluntariamente, pero no porque no tenemos la salida. La salida siempre estará ahí. Se peca porque quiere pecar, porque escoge, pues, en pocas palabras. Las consecuencias del pecado, pues, son muchas. Fíjense ustedes, desde que usted y yo nacemos, estamos rodeados de pura carnalidad. Estamos rodeados de pura carnalidad. Dígame, ¿de qué cosas estamos rodeados nosotros? ¿De qué cosas estamos rodeados desde que nacemos? A ver, Tomás, tú que estás en la escuela, ¿de qué cosas tú estás rodeado en el pecado? Estás rodeado de pecado, como hacer drogas, beber. Desde que nacemos estamos rodeados de pecado. La droga, el alcohol. ¿De qué otras cosas más estamos? Ira, el abuso. El abuso. ¿De qué más cosas estamos rodeados? Chismes, murmuraciones. ¿Qué más? Dígame. Asesinatos, alcoholismo, peleas. Eso es lo que conocemos nosotros, hermanos. Mire, fuera ustedes los padres que tienen hijos y son cristianos, usted no sabe el privilegio que usted tiene al educar a sus hijos en el camino de Dios. Porque no quiere decir que no van a estar expuestos al pecado. Recuérdese que tienen una naturaleza pecaminosa. Esa está ya viene ahí. Pero ¿qué sucede? Desde que usted nace, está rodeado de pecado. Abuso, violencia, violaciones, droga, alcoholismo, falta de perdón, amargura, violaciones, soledades, tristeza, brujería, hechicería. Está rodeado de cosas. Violencia, está rodeado. Eso es lo que usted trae. Así que para las cosas de la carne usted no necesita mucho que estudiar. Para las cosas de la carne usted no necesita mucho, ni yo tampoco. Ya muchos traemos una escuela. Unos traen una escuela más grande que otros. Pero hasta el más yo no fui, como dicen en mi país, se la sabe, por ahí tiene un cuento. Todos traemos una naturaleza, estamos rodeados de la carne. Porque ni el que me metieron en el convento. Mi mamá una vez me puso en un convento porque se fue a trabajar de ama de casa y me metió en un convento, y lo que yo nunca había visto en mi vida, llegué un día a la casa con un cigarrito, casi que le da el infarto, pero era de chocolate, pero era un cigarro. Y yo llegué fumando así,
casi que me matan. ¿Por qué? Y estaba en un convento, le cuento. Hermanos, estamos rodeados del pecado. Rodeados, o sea, a usted que se levanta está rodeado del pecado, de la naturaleza carnal. Eso lo sabemos todos. Fíjense ustedes, la mayoría de las personas que vienen a la iglesia, usted y yo, precisamente por eso venimos a la iglesia. Por eso precisamente buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cargados de pecado. Porque estamos cargados de problemas. Por eso es que usted viene a la iglesia. Por eso es que usted se acerca a buscar de Dios. Porque a lo mejor fue herido, fue abusado, fue violado, fue maltratado, fue herido, tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de drogas, tiene amargura, tiene falta de perdón, tiene tantos problemas que esa carga es tan pesada que lo hace buscar de Dios. Por eso pasa eso, hermano. Es muy difícil que una persona que no esté tan complicada y tan enrollada y con tantos problemas venga a la iglesia, ay, voy a ir a adorar a Dios. Eso es difícil, ese es un porcentaje muy mínimo. Usted viene porque algún problemita por ahí se asomó. Tuvo problemas en su casa, tuvo problemas en su matrimonio, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su esposo, tiene problemas en el trabajo, se quedó sin empleo, se quedó sin carro, le quitaron la casa y pare usted de contar. Y entonces, Dios me va a ayudar. Y está en lo cierto. Él es el único que nos puede ayudar. Y por eso entonces usted busca de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Usted llega a la casa de Dios porque alguien le llamó, porque alguien le invitó, porque alguien le predicó, porque alguien oró por usted y se sanó. Diferentes cosas suceden, pero lo cierto es que usted viene a buscar de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Qué sucede cuando una persona viene a buscar de Dios? ¿Qué es lo que esa persona está buscando? Dígame usted. Paz. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Felicidad. ¿Qué más? ¿Me escucha? ¿Qué más está buscando? Sanidad. Usted me ha dicho perdón, me ha dicho amor, me ha dicho gozo, me ha dicho paz. Quiere decir que usted no tiene eso cuando llega a los pies de Dios. No lo tiene. Por eso lo viene a buscar. Por eso viene a los pies de Dios. Porque necesita amor, necesita gozo, necesita felicidad, necesita respirar, necesita libertad, necesita algo. Necesita algo. Le voy a hacer una pequeña ilustración de cómo llegamos muchos de nosotros aquí a la iglesia. Una pequeña ilustración para que usted se dé cuenta de cómo llega usted y yo. Vente por aquí, Heidi. ¿Primera vez que vienes a la iglesia? Oh, ¿cómo te llamas? Ok, siéntate aquí, mira, Dios te bendiga. Usted está viendo cómo llegó Jaime, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? ¿Se están viendo en el espejo o qué? Mira cómo llegó Jaime. Se sentó ahí, ¿verdad?
Así como usted y yo estamos sentados aquí. Solo Dios sabe cómo usted llegó aquí. Solo Dios sabe cómo usted está hoy aquí. Bueno, él no conoce a Jesucristo. Llegó en una búsqueda de todo lo que ustedes me estuvieron narrando hace ratito. Necesita amor, necesita paz, necesita gozo, necesita una salida. Necesita desesperadamente. Fíjese, Gálatas 5, 19, 21 dice así. Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Por qué se conocen bien? Porque usted ya vino con eso, ya usted anduvo un buen rato. A lo mejor recibió a Jesucristo a los 20, a los 30, a los 15, a los 40, a los 50. Ya usted conoce bien realmente la naturaleza pecaminosa. Se conoce bien inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Póngale drogadicción, alcoholismo, falta de perdón, amargura, tristeza excesiva, depresión, enfermedades mentales. Póngale la que usted le quiera poner. Esto que está aquí, párate, hermanito. Esto que está aquí, así llegamos muchos. Ahora, a lo mejor usted me va a decir, ay, pero yo no traje tantas cosas. Bueno, con 2 que traigas más que suficiente. Con que tú traigas drogadicción, tienes un cúmulo de cosas atrás de eso. Con que tú traigas inmoralidad sexual, usted no sabe lo que está contaminado. Con que usted traiga brujería, los demonios que trae encima. Con que usted traiga alcoholismo, el hoyo donde está metido. Con que usted traiga odio, soledad. Todos llegamos con un cuentico. Unos lo cuentan como es, otros no. Pero Dios lo sabe. Nosotros creemos la historia que usted nos cuenta, ¿verdad? Ahora fíjate. Siéntate, hermano, si puedes. Ahora, Él viene cargado de cosas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Él quiere estar así? No. Ok, esa respuesta es muy importante. ¿Ustedes creen que Él quiere estar así? ¿Quién quiere estar así? Ya, denle un poquito de volumen un momentico. ¿Quién quiere estar así? Voy a preguntar otra vez para que usted se escuche muy bien. Oye, pégese así el oídito. ¿Quién quiere estar así? Usted está contestando. Tú contestaste, tú contestaste, tú contestaste. Nadie. ¿Verdad? Llegó a la iglesia cargado. Porque no quiere estar así. La realidad es que no quiere estar así. Llámese mujer o los macho men. Porque para el hombre es más difícil. El hombre es el fuerte. Cuento chino, hermano. El hombre es el fuerte. No, el hombre también llora y también le duele. Es más, cuando ve una aguja sale corriendo. Así que fíjense, él necesita ser sanado. Le voy a decir lo que necesita Jaime. Usted a lo mejor se va a identificar con él. Jaime necesita reconocer a Jesucristo porque es la única forma de tener una naturaleza nueva. No hay otra. Él necesita reconocer a Jesucristo como Salvador de su vida.
¿Ok? Y luego él tiene que estar dispuesto. Él tiene que estar dispuesto. Repita conmigo. Él tiene que estar dispuesto. Repita, él tiene que estar dispuesto a que Dios lo sana. Todo tiene que estar dispuesto a que toda esa cochinada salga. Él, no el pastor, no yo, ni el ujier, ni nadie. Él tiene que estar dispuesto a que Dios lo sane. Porque ustedes me dijeron que nadie quiere estar así. Yo les pregunto, ¿verdad? Para yo saber, para entender. Nadie quiere estar así. Ahora, gloria a Dios, que esa realidad es una realidad que ya fue pagada, quitada, exonerada. Ya Jesucristo se lo llevó todito, todo. Gloria a Dios que Jesucristo ya pagó con su sangre para que tú y yo no seamos esclavos de esas cochinadas. Ya Él pagó. Él entregó su vida. Dijo, consumado es, tetelestai, ya pagué. Aleluya. Ya pagué. Esa deuda ya está paga. Esa es como que tú le digas, mira, me debías $1.000.000 y de repente me vienes a pagar el milloncito y te digo, ya pagaron, pero yo quiero pagar, ya pagaron, pero yo quiero pagar, ya pagaron, chicos. No debes nada. Si este tarudo, no debes. Ya Él pagó. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se nos olvida. Ya Él pagó. Ya Dios pagó. Ya Jesucristo pagó. Él ya nos dio el poder. Pero la participación de nosotros para el cambio es elemental. O sea, indispensable. O sea, básica. Sin tu participación no hay cambio. Sin tu participación no hay victoria. Sin tu participación no hay avance. Porque lo que Jesús tenía que hacer, ya Él lo hizo. Lo hizo hace más de 2000 años. Sin tu participación, mi participación, no pasa nada. Puedes venir todos los domingos, caminar como zombie lleno de estas cosas. Vamos a tener otra ilustración. Les voy a hacer otra ilustración, ¿ok? Jaime venía como por primera vez, ¿verdad? Todo cargado. Vente por aquí, Heidi, con el micrófono. Ok, pasa Jaime. Jaime, ¿te fuiste? Ok. No te tenías que quitar las cosas. Yo no te dije que te las quitaras, no te dije. Andy, vaya y póngase un poco, pues. Hermanos, fíjense, yo no le dije que se las quitara y él se las quitó. Ah, está bien. Ya le estaban fastidiando. Pero yo no le dije que se las quitara. Así que no se las tenía que quitar. ¿Ok?
Ponte unas cuantas, no te las pongas todas. Pasa, Jaime. No te la tenías que quitar, pero bueno. Ahora sí, Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Ya tienes un año viniendo a la iglesia, ¿verdad? Tiene un año. ¿Cuánto tiempo dijo que tenía? Hermano y hermana. Así hay muchos de ustedes en la iglesia. Y le quise poner un año para ser decente. Así hay muchos. Tristemente. Tristemente. Porque el Señor Jesús pagó un precio muy grande. Ya la libertad se la dio a usted y a mí. Qué tristeza que muchos de nosotros no tenemos el valor para escoger a Dios. Fíjese, Él llegó cargado de muchas cosas. Y aquí en la iglesia le ofrecimos la salvación y Él aceptó a Jesucristo. Le ofrecimos ir a una casa de paz. A veces iba, a veces no. Le ofrecíamos venir los domingos temprano para una clase de Biblia. A veces no quería venir. Entonces, desafortunadamente, todavía tenía muchas cosas con Él. ¿Quién se las va a poder quitar? La decisión de Él. La decisión de Él. Tráeme aquello, por favor, Aire. Fíjense ustedes, hay herramientas que están a la disposición de cada uno de nosotros. Siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Esas herramientas son sencillas y básicas, hermanos. Usted tiene que estar dispuesto a soltar lo que ha traído y dejar que Dios lo llene entonces ahora, en vez de todas estas cosas. Usted tiene que estar dispuesto a que todo esto sea quitado. Todo esto se ha quitado. Todo esto se ha quitado y usted se esté llenando de estas cosas. Usted se esté llenando de esas cosas. Usted se esté llenando de todo lo que es fruto del Espíritu. Que usted se esté llenando de lo que ya Dios le dio, de lo que ya Dios pagó, de lo que ya Dios sufrió. Usted no tiene que sufrir nada más, porque ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Él ya pagó, ya pagó, ya pagó por ti, por mí, ya pagó. Tú tienes que estar lleno de todas esas cosas que es el fruto del Espíritu de Dios, porque Él ya pagó, pero tú tienes que darle permiso para gobernar tu vida, hermano, hermana. Tienes que darle permiso para que Dios gobierne. Él no lo va a hacer si tú no lo autorizas. Él no lo va a hacer si tú no te levantas a orar. Él no lo va a hacer si tú no lees la palabra. Él no lo va a hacer si tú no te humillas delante de Él. Él no lo va a hacer si tú no te quebrantas delante de Él, porque Él no lo va a hacer, porque Él es un caballero y Él pide permiso primero. Esto es lo que Dios quiere, que tú tengas bondad, que tengas paciencia, que tengas dominio propio, que tengas paz, que tengas gozo. Eso está disponible. Está disponible. Está disponible para ti y para mí. Pero lo tienes que buscar. No viene así como el chipote chillón de golpe. Lo tienes que buscar.
Lo tienes que buscar. Ahora, ¿sabe? Yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuántas naturalezas es que tenemos? ¿Cuáles son? La carnal y la pecaminosa. O sea, él siempre va a estar expuesto a toda esta cochinada que está aquí. Usted y yo estamos expuestos a esto todos los días. Usted está expuesto todos los días a amargarse, a la falta de perdón, a la ira, a la rabia, a la soledad, a la tristeza. Usted está expuesto a todo esto. Bueno, usted escoge. Usted tiene que escoger. Si lo desecha, lo bota, lo tritura, le da una patada, o qué es lo que usted quiere hacer. Usted tiene que escoger. Si usted le dice en este momento a la soledad: te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera en el nombre de Jesús, no te recibo en el nombre de Jesús, no te quiero en el nombre de Jesús, estoy cubierta con la sangre de Cristo, estoy cubierta con la sangre de Cristo. Entonces, en vez de pegarse, rebota. En vez de pegarse, se cae. Porque tú decidiste que no. Ya Él pagó. Ya Él pagó. Ya Él pagó. Ya Él pagó. Ya Él pagó, hermanos. Ya Él pagó. Ya Él pagó por ti. Ya Él pagó por mí. Ya Él pagó. No tienes que vivir lleno de todas esas cosas. Ya Él pagó. Ya Él pagó. Ya Él pagó. Pero ¿saben lo que necesitamos saber los cristianos? Que tenemos que negarnos a esas cosas. Tú tienes que negarte, hermano. Cuando viene la depresión, cuando viene la soledad, cuando viene el problema, cuando viene la crisis, tú tienes que negarte y decirle: yo no recibo eso porque yo sé que mi Dios ya pagó. Tú tienes que negarte. Tú tienes, hermano, que decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad, Dios. Quiero tener comunión contigo. Quiero conocerte más. Quítame esta pereza. Quítame esta flojera, Señor. Quítame esta desidia, esta indiferencia a ti, papá. Quítamela para poder buscarte. Tú le tienes que decir eso a Dios. Porque Él está ahí, esperándonos. Él está ahí esperándote y esperándome a mí todos los días. Pero desafortunadamente la carne, la naturaleza carnal, a veces puede más que la espiritual. ¿Y cuál naturaleza va a poder más? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cuál naturaleza va a poder más en usted? ¿Sabe cuál va a poder más en usted? ¿Sabe cuál? La que usted alimente más. La que usted alimente más. La que tú alimentes más. No me vengas con cuento cuando entras por esa puerta y no puedes ni levantar las manos a Dios, al Rey de Reyes, al que dijiste hace rato que te había dado la comida, que te había dado el vestido, que te había dado el aire. No me digas que ay, que fulanito, que aquello, que cuento. Te caes a coba, hermano, te caes a cuento, hermano, hermana. ¿A quién cree que va a engañar? Te estás cayendo a cuento tú mismo. ¿Cómo vamos a avanzar sin tener comunión con Dios? ¿Cómo vas a avanzar si no estás teniendo comunicación con tu papá? ¿Cómo vas a avanzar si no lo ves cuando Él te trae el alimento, la comida, el vestido y la ropa? Porque estás muy dormilón. O porque estás muy ocupado con 3 trabajos. ¿Cuándo
¿En qué tiempo alimentamos la naturaleza espiritual entonces? ¿En qué tiempo? Tú eres el dueño de tu tiempo. Eres tú el dueño de tu tiempo. Eres tú el dueño de tu tiempo. Hay que sujetar la naturaleza carnal a la de Dios. La tienes que sujetar, hermano. Yo soy de carne como tú. Y tengo que pelear todos los días por mantener la naturaleza espiritual por encima de mi carnal. Tengo que pelear, como decía el pastor, con uñas y dientes. Gracias, papá. Todos los días. Tiene que haber un tiempo para buscar de la presencia de Dios. No sé de dónde, pero tiene que haber un tiempo. Tiene que haber un tiempo para escuchar lo que Él me dice. Porque no puedo ser tan desagradecida de recibir todas sus bendiciones y no tener tiempo para escuchar su voz. No puede ser. No puede ser. Por eso hay tantos cristianos tan raquíticos, porque hace un año reconocieron a Jesucristo, pero estaban llenos todavía de muchas cosas. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no buscan de Dios? El jueves pasado el pastor decía, hay que matar la ignorancia y la flojera espiritual. Porque no nos gusta memorizar la escritura. Nos da flojera aprender la palabra del que nos lo da todo. Nos da flojera. Nos da flojera. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad, dominio propio. Pero para que eso pueda fluir, tienes que darle el reino de